Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? ¿Bien? Pues sí, es un honor, un gusto estar de nuevo aquí, y voy a decirlo así, en casa, ¿verdad? Platicaba con el pastor, con nuestros hermanos, que la última vez que venimos todavía no estábamos casados. Bueno, venimos todo el grupo completo, ¿se acuerdan de Raúl, Lalo? Y el día de hoy, por gracia, dice la Escritura, el que haya esposa haya el bien, y el día de hoy ya vengo con mi esposita, y cuando la conozcas, salúdala, vas a ver que por qué le digo mi esposita, porque ella está chiquita, ¿verdad? Está chaparrita. Y bueno, estamos sirviendo en la ciudad de Querétaro. Estamos haciendo la cuenta que fueron 6 años que vinimos por última vez, más o menos, como 6 años. Y bueno, durante esos 6 años han pasado muchas cosas. El Señor nos llevó a servir allá a Taxco Guerrero, ¿verdad? Nosotros le decíamos Taxco Reguero por todo lo que estaba pasando, pero estamos allí en Taxco sirviendo al Señor en una comunidad nahua. Y yo recuerdo que que veníamos por acá, Dios ponía en nuestro corazón el ir a lugares donde no había un fundamento, y Dios nos permitió estar por allá, y de allá nos enviaron a Querétaro, y bueno, estamos en el área de plantando iglesias, estamos yendo a Morelia cada semana, entonces estamos de aquí para allá, pero muchas cosas cambian, ¿verdad? Muchas cosas son distintas. Ya me han platicado que ya han remodelado muchas cosas, que han cambiado muchas cosas, pero lo que sigue siendo igual es el amor de nuestro Señor, es la fidelidad de nuestro Señor, y es la importancia y la suficiencia que encontramos en su palabra. Amén. Así es que te voy a pedir que abras tu Biblia, por favor, en Juan capítulo 17, por favor. Yo iba a comenzar diciéndoles, en lo que encuentras el pasaje, ¿hace cuántos kilos que no nos vemos? ¿Hace cuántos años? ¿Ya estás ahí en Juan 17? Bien. Permíteme tantito que yo... Ahora sí, Juan capítulo 17. La verdad es que este capítulo es uno de los capítulos favoritos. No creo que cada uno de nosotros tenemos una porción favorita de la Biblia. Y el capítulo 17 de Juan es un capítulo que marcó cosas muy importantes en mi corazón, pero no solamente en mí, sino que creo que este capítulo debería de ser una de las anclas de todo cristiano, una de las más grandes promesas que tú y yo tenemos como cristianos. Hace unos momentos estamos ahí en el Hospital General con un hermano que consideramos familia, que amamos mucho. Él está en una situación de cáncer, ¿verdad? Y sin duda, en enfermedad, en escasez, en angustia o en abundancia, gozo, alegría, Juan capítulo 17 es un capítulo que nos llena de promesas, porque yo lo llamé así, el último testamento, el testamento final. Es cuando Jesús, antes de ir a la cruz, promete, es cuando Jesús se dirige a su Padre y va a pedir a su Padre por última vez, no solamente para él, sino para sus discípulos, y vamos a ver al final que para nosotros también. Podemos decir que son las últimas palabras de Jesús pidiendo por sus discípulos. Y quisiera que tú tuvieras en mente, ¿qué sería lo que tú pedirías si sabes que el día de mañana tú ya no vas a estar aquí? ¿Por quién pedirías tú? Seguramente las mamás están pensando, yo pediría por mis hijos, los papás igual, por mi esposa. Regularmente cuando tú tienes un momento difícil, cuando tú sabes que vas a faltar, automáticamente pides, clamas a Dios por y para la gente que amas, ¿no es así?
Señor, que no le falte nada a mis hijos. Señor, cuida a mi esposa. Señor, cuida a mi esposo. Cada día cuando se sale a trabajar, cada día cuando tus hijos van a la escuela, inmediatamente la gente que está en tu corazón, por la cual tienes un amor entrañable, diría la Escritura, es por la que pedimos. Y me encanta que Jesús, antes de partir, antes de culminar su obra redentora en la cruz, Jesús va a pedir por la gente que ama. Y va a pedir por sus discípulos. ¿Y sabes qué es lo más glorioso? Porque es mi capítulo favorito. Porque literalmente va a pedir por ti y por mí. ¿Quieres saber qué fue lo último que pidió Jesús para nosotros? Dice el versículo 1 de Juan capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús está dirigiendo a su Padre. Algunos llaman a este capítulo 17 como Dios hablando con Dios. Muchos maestros concuerdan que Juan 17 es el pasaje más solemne, profundo y elevado de los 4 evangelios. También es la oración más larga de Jesús que se registra en las Escrituras. Muchos han titulado este capítulo como la oración de despedida, la oración intercesora, la oración sacerdotal, el verbo ora por los suyos, la última petición de Jesús. Jesús está dirigiéndose a su Padre antes de pasar este momento de agonía, y Jesús le dice a su Padre: la hora ha llegado, es el momento de ir contigo, Señor. Versículos antes, Jesús en el capítulo 16 les dice: he aquí la hora viene. Cuando en los evangelios tú ves que Jesús dice: he aquí la hora viene, cuando se hace referencia a una hora, Jesús estaba hablando de nada más y nada menos de la cruz, del padecimiento de la cruz. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: ya voy a ser crucificado, ya voy a ser entregado. Y entonces, versículo 1, Jesús levanta la mirada al cielo, dice, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. ¿Cuál es la primera petición del Hijo para con el Padre? Es: glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. En primer lugar, podemos notar este detalle gráfico de Juan, cómo él recuerda esta mirada, esta oración profunda. Y lo primero que pide Jesús es: Padre, glorifica a tu Hijo. Así como dice el versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Jesús está haciendo referencia a la crucifixión y dice: Padre, glorifícame. Muchos comentaristas coinciden que esta petición es: Padre, yo voy a ser glorificado, pero el ser crucificado es la mayor gloria que yo puedo recibir. Y si a ti te dicen la crucifixión es motivo de honra y de gloria, pues realmente en ese tiempo y el día de hoy, ¿no? ¿Quiénes eran crucificados en esos momentos? La Escritura decía: maldito todo aquel que es colgado en un madero, ¿no es así? Era un acto de humillación. Si tú carnalmente con nuestros ojos ves la cruz, es un acto de humillación, porque Jesús no fue con una túnica, ¿verdad? Jesús fue completamente desnudo a la cruz. Jesús había sido golpeado, había sido insultado, le pusieron una corona. El hombre lo estaba, a su manera de ver, el hombre lo estaba humillando. Y si realmente eres Dios, ¿por qué no te bajas? Y si realmente eres Dios, a ver dónde está tu reino, a ver, te vamos a poner. Y se burlaban de él, ¿no es así? Pero Jesús no lo veía como un acto de humillación. Jesús sería glorificado en la cruz. ¿Por qué Jesús en la cruz glorificó al Padre? Porque la cruz es el acto de obediencia más grande que puede existir. Porque la cruz de Cristo es el acto de amor más grande que puede existir. Y mientras el hombre pensaba que iba a terminar con el Hijo de Dios, mientras el hombre pensaba que iba a poder vencer a Jesús, Jesús estaba mostrando su victoria en la cruz del Calvario, porque al tercer día iba a resucitar. Amén. La cruz de Jesús no fue una derrota, sino que Jesús estaba glorificando al Padre y el Padre estaba glorificando al Hijo cuando estaba siendo crucificado. Esto me encanta porque Jesús le dice a su Padre: glorifícame.
glorifícame para que también tu Hijo te glorifique a ti. Vemos que el Padre glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. ¿Por qué? Porque son una misma persona. Porque una y otra vez en el Evangelio de Juan vemos que Jesús dijo: yo y el Padre, ¿qué? Uno somos. Jesús, el Evangelio de Juan tiene el propósito de que tú y yo reconozcamos que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios mismo. Fíjate lo que dice Hebreos capítulo 1. De repente pensamos que hay ciertos niveles de autoridad dentro de la Trinidad o de importancia. De hecho, la mayoría de las sectas precisamente se hacen esta diferencia entre nosotros porque ellos no creen en la deidad de Jesús. Ellos no creen en la importancia de Jesús. La mayoría de las sectas presentan a Jesús como un ángel, como un profeta, ¿verdad? Como un maestro nada más. Pero vemos cómo Jesús le dice a su Padre en Juan 17: glorifícame, Padre, así como yo te glorifico a ti y te voy a glorificar a ti. Y fíjate cómo Hebreos capítulo 1 versículo 5 dice así: porque a cuál de los ángeles Dios dijo jamás. ¿Quién dijo esto? Dios. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Otra vez yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice: adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del hijo dice: el padre, ¿qué es lo que dice del hijo? Tu trono, ¿o qué? Oh Dios, por el siglo del siglo. El Padre le está diciendo Dios al Hijo y le dice: tu trono por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Qué es lo que podemos ver hasta aquí? Que el Padre está reconociendo la autoridad, la deidad de Jesús, y Jesús acepta y glorifica la autoridad y la deidad del Padre. No vemos a un Jesús revolucionario que vino a hacer lo que él quería. Vemos a un Jesús que cada una de sus palabras quisieron darle gloria al Padre. Su sacrificio y su obediencia en la cruz fue de tal manera que no le importó ser insultado, que no le importó ser humillado a los ojos del hombre, sino que él fue obediente. Porque de repente se nos dice: el mayor motivo de la cruz de Jesús, ¿cuál fue? Muchos dicen: nosotros, nuestro pecado, nuestras enfermedades. ¿Sabes cuál fue la más grande y primera motivación del sacrificio de Jesús en la cruz? Su obediencia al Padre, glorificar al Padre. ¿Por qué? Dice el versículo 2: como le has dado, regresando a Juan 17, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Versículo 4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Aquí vemos una vez más el más grande deseo de Jesús, el cumplimiento de la voluntad de su Padre. Jesús deseaba honrar, obedecer y así glorificar a su Padre. El Padre encomendó una obra al Hijo, y el deseo más grande del Hijo era obedecer al Padre y darlo a conocer. ¿Por qué? Porque dice el versículo 3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por esta razón el Hijo se dio a conocer y dio a conocer al Padre, porque eso es la vida eterna, que conozcamos al Dios verdadero.
Por esto era tan importante. La voluntad del Hijo era honrar al Padre, obedecer al Padre, porque el fruto de esto, y bien lo dijeron hace un momento, era la salvación de todos aquellos que creyeran en Jesús. ¿Sí me explico? El motivo principal de la cruz de Cristo fue obedecer al Padre, glorificar al Padre. Pero el fruto de esto es la salvación, que conozcamos al único Dios verdadero. Yo te podría hacer aquí una pregunta: ¿conoces a Dios? ¿Conocemos a Dios? Esta palabra conocer se puede traducir como estar familiarizado con, aprender para saber, ¿no? A través de una experiencia personal. Esta palabra ginosco, que no solamente es, si yo voy allá afuera y le pregunto a la gente, ¿conoces a Dios? La mayoría que va a contestar, pues sí. Si yo voy allá afuera y pregunto, ¿conoces de Jesús? ¿Qué te van a decir? Pues sí, sí conozco. Pero eso es similar a que si yo te hiciera la pregunta, por ejemplo, ¿conoces al Chicharito? Hablando de fútbol. Pues si te ponen una imagen ahí, lo puedes ubicar, ¿verdad? Pero pregunta, ¿estás familiarizado con él? ¿Sabes qué le gusta comer? ¿Sabes a qué hora se despierta? ¿Sabes a qué hora se duerme? ¿Sabes lo que le gusta y lo que no le gusta? ¿Sabes a qué es alérgico? ¿Sabes qué loción usa? No es la que anuncia, ¿verdad? Pero, ¿sí me explico? No, realmente lo podemos conocer de vista, pero no es esta palabra ginosco de que realmente no le conocemos. Ahora, ¿conoces a tu esposo? Espero que sí. ¿O conoces a tu esposa? ¿Conoces a tus familiares? ¿Conoces a tus hijos? ¿Sabes qué les gusta? ¿Sabes qué no les gusta? ¿Sabes a qué? ¿Sí me explico? Y es lo que está diciendo aquí Jesús. Esta definición es importante porque, una vez más, si tú conoces a Dios, el fruto de esto es ¿qué? Tener vida eterna. El conocer a Dios, el fruto es tener vida eterna. Conocer a Dios a través de ¿quién? A través de Jesús, que iba a realizar esta obra de redención. Entonces la pregunta sería aquí: ¿estamos familiarizados con Jesús? ¿Conocemos a Jesús? ¿Conocemos qué es lo que le gusta a Jesús? ¿Conocemos lo que no le gusta a Jesús? ¿Te das cuenta cómo el ser discípulos de Cristo no tiene que ver con formar parte de una denominación o de una religión? ¿Te das cuenta que no es eso? Es simplemente lo que hacía un discípulo. Un discípulo era, muchas veces tenían falta de sabiduría, falta de fe, falta de amor. Entre ellos se peleaban, eran egoístas, eran soberbios. Señor, que caiga fuego, vamos a hacer descender fuego. Yo quiero estar a la derecha de ti. Ay, te voy a traer a mi mamá para que me dejes estar al lado de ti. Ay, porque él sí, que de y yo porque no. Y peleando, cortando la oreja, agresivos. De repente no entendían. Jesús les daba una parábola y decían, seguramente tiene hambre y por eso habla del pan. Tenían todo en contra, pero tenían una sola virtud: caminaban con Jesús. Estaban familiarizados con Jesús. Ellos sabían a qué hora se levantaba Jesús. Ellos sabían a qué hora se dormían. Ellos podían escuchar su voz y reconocer que era la voz de Jesús. Ellos sabían incluso cómo olía Jesús. Por eso en los evangelios, más adelante en el Nuevo Testamento, cuando llegan los gnósticos y dicen, es que Jesús no fue real, y los discípulos, imagino con tal asombro y desesperación y lágrimas en sus ojos, gritan y dicen, ¿cómo puedes decir que Jesús no fue real si todavía, podría decir Juan, si todavía aquí tengo las manchas de su sangre? Si todavía aquí en mi mente puedo escuchar su voz. ¿Cómo puedes decir que no es real si hace poco pude comer con él? Esa es la vida eterna, dice Jesús, que te conozcan a ti. Y me encanta. Y a tu Hijo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna. Hasta aquí, lo que dice en primero, pide en primer lugar Jesús es las últimas
peticiones de Jesús fueron: glorifícame para que yo te glorifique y así los hombres te conozcan y tengan vida eterna. Jesús estaba diciendo: Padre, quiero ser obediente y morir en la cruz, porque aunque no me guste esto, porque más adelante Jesús va a pedir: Padre, si es posible, haz pasar de mí esta copa. ¿No es así? Pero Jesús dijo: Padre, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Jesús está pidiéndole al Padre: Señor, llévame a la cruz para que yo te glorifique y tú seas glorificado, y a través de mi sacrificio todos los hombres que te conozcan tengan vida eterna. Ese fue el gozo que estuvo delante de Jesús, que sabía que su obediencia iba a hacer que un grupo de mexicanos el día de hoy se reúnan en esta parte del país, en este hermoso lugar, en esta hermosa iglesia, clamando, confiando y dependiendo de Él, de Jesús. ¿Quieres saber cuál fue su siguiente petición? Versículo 6. He manifestado tu nombre, dice Jesús, Juan 17, a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, pero las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. En segundo lugar, Jesús comienza a pedir por sus discípulos, y vemos cómo Jesús le dice a su Padre: ellos están en el mundo, tú me los diste, tú los escogiste, y ellos han guardado tu palabra. Y creo que este es el versículo más claro y hermoso en cuanto al balance que se refiere con el tema de elección y responsabilidad humana. El Padre fue el que los escogió, el Padre los trajo delante de Jesús, fue el Padre el que hizo toda esta obra, pero ellos recibieron la palabra de Dios. ¿Sí me explico? Si tú estás aquí, mi hermano, ¿sabes qué? Es porque Dios te trajo aquí. Es porque el Espíritu Santo, decía un amigo, nadie puede convencer a nadie de que es pecador. Solo el Espíritu Santo es el que convence de eso, ¿no es así? Y trata con tu corazón y te habla y te dice: ríndete, necesitas al Señor. Ese vacío que hay en tu corazón, que quieres llenar con cualquier cosa, no lo vas a poder llenar, y solo lo puede llenar el Señor. Y el Espíritu Santo fue el que te trajo aquí y te dio esa convicción. Pero el día de hoy tú estás aquí decidiendo guardar su palabra, obedecer su palabra, recibir, atesorar su palabra. Podríamos estar en otros lugares, ¿no es así? Pero por encima de cualquier otro evento, por encima de cualquier otro lugar, por encima de cualquier otra ocupación, no hay nada mejor que escuchar su palabra. No hay nada mejor que escuchar aquello que es eterno, aquello que te va a capacitar para el día de mañana. Escuchar las promesas que hay en la Escritura para que tú salgas, y el día de mañana, cuando lleves a tus hijos a la escuela, para cuando vengan momentos difíciles, cuando la quincena, la semana se termina y tú no sabes qué hacer, tú puedas recordar: el Señor Jesús tiene cuidado de mí. En la palabra dice que yo soy su hijo y que Él tiene cuidado de mí. Yo pude ver la promesa, como Pablo muchas veces fue enseñado a tener escasez y fue enseñado a tener abundancia, pero él dice que tiene contentamiento y que da gracias a Dios porque Dios siempre le ha sustentado. Por eso es tan importante que no solamente estés aquí, sino que recibas las palabras de Dios. Recibas la Escritura, recibas sus promesas, que las atesores, que las guardes y que las obedezcas. Eso fue lo que explicó Jesús, que sería un hombre sabio, que sería aquel que construye su casa, su vida, que edifica su vida sobre una roca. Aquel que no solamente oye, sino que hace, ¿verdad? Atesora, guarda, obedece. Y una vez más, esto es importante porque no se trata solo de escuchar, sino de obedecer el mensaje del Evangelio.
El mensaje del Evangelio es reconocer que eres pecador, entregarte por completo a la salvación que solo Jesús da y vivir confiando cada día. A veces pensamos, bueno, ese es el ABC. Sí, el Evangelio es el ABC de la vida cristiana. Yo ya escuché de la cruz de Jesús, sí, eso lo hemos escuchado siempre, eso lo escuché desde la escuelita dominical cuando era pequeño. Jesús murió en la cruz por mis pecados, sí. Pero ¿sabes qué? El Evangelio de Jesucristo no es el ABC de la vida del cristiano, diría un maestro, es de la A hasta la Z. Es lo que nos mantiene seguros a ti y a mí, que cada día que te despiertas tú puedas recordar: Jesucristo murió por mí en la cruz y para que yo tenga vida eterna si creo en Él. Cuando nosotros tenemos la vista en las cosas eternas, ¿sabes qué? Nuestras decisiones van a ser muy distintas. Nuestros deseos van a ser muy distintos. Si recordamos que somos extranjeros y que en este mundo solamente estamos de paso porque el Señor viene pronto por su iglesia, créeme que si tenemos eso presente cada día, nuestras decisiones serán muy distintas. Nuestra forma de servir, nuestra forma de amar. ¿Te imaginas? Cuando estás a punto de ser áspero con tu esposa, recordar: Cristo viene pronto, ¿cómo me va a encontrar? Cuando estás a punto de tomar una decisión no sabia, que puedes recordar: Cristo viene pronto, Él pagó por mí en la cruz del Calvario y ahora yo le pertenezco. Él me sacó de la esclavitud. Yo ya no puedo vivir como vivía antes. El Evangelio de Cristo nos va a mantener seguros. Por eso existe un grave peligro en que solo seamos cristianos de domingos. No se trata de ser simpatizantes, sino discípulos. O incluso puedes venir y estar en todas las actividades, pero eso no significa que tengas una relación cercana y diaria con Dios. ¿Cómo es que tú y yo podamos tener una relación cercana con Dios diaria? ¿A través de qué? A través de su palabra y a través de la oración. No solo, decía un amigo, cuando tú y yo nos reunimos, esta reunión solamente es la cereza del pastel. ¿Te imaginas que solamente comiéramos los domingos de 6 a, bueno, tienes más reuniones, pero ¿te imaginas que solamente comiéramos los domingos de 6 a 8? ¿Estarías sano? ¿Estarías bien nutrido? ¿Estarías fuerte? ¿Sí me explico? La vida cristiana no solamente es pertenecer. ¿Y por qué eres cristiano? Pues porque voy los domingos por allá y donde está la iglesia. No. ¿Por qué eres cristiano? ¿Sabes por qué les empezaron a llamar cristianos a los cristianos? Cristiano viene del término que ellos utilizaban, cristito. En Hechos, cuando vemos que empiezan a llamarles, primero les llaman los del camino. Ay, mira, ahí van los del camino. ¿Qué creen? Juan 14:6, ¿recuerdas que Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí? Y empiezan a decir: mira, ahí están los del camino. Y después les llamaron: ay, mira, ahí va un Cristito. Porque predicaban a Jesucristo, porque hablaban como Jesús, porque caminaban como Jesús. Y en vez de ser un insulto para ellos, era motivo de honra. Era un halago que te dijeran: mira, ahí va uno que es como Cristo. ¿Te imaginas que te digan eso? Eso es un cristiano, aquel que vive con Jesús. Un discípulo de Cristo es aquel que camina con Jesús. Y es lo que por ellos está pidiendo Jesús. Dice el versículo 9, me encanta, que dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Versículo 10, y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Aquí Jesús hace una gran distinción entre sus discípulos y el mundo. Y tú puedes decir: ay, qué mala onda Dios, ¿no? Porque de repente Jesús dice: yo ruego por ellos, no por el mundo. Y puedes decir: ay, pero pues ¿qué no? Dios es bueno y Dios quiere que todos se salven. Así es. Pero Jesús está diciendo: yo no ruego por el mundo. Ahora, la palabra mundo es la palabra cosmos, que podemos definir lo que es como el sistema de valores que rige este mundo. ¿Sí me explico? Jesús no está haciendo referencia a las personas en sí,
sino está haciendo referencia a este sistema de valores, al cosmos, de donde viene la palabra cosmético, a todo aquello que está maquillado, a todo aquello que este mundo te dice que tienes que hacer. No, ya no. ¿Qué es lo que el mundo hace que va en contra de Dios? Ya no te cases. El matrimonio, ¿qué? No, mejor júntense. No, mejor pues emborráchate, total, todos lo hacen. Pues una canita al aire, engaña a tu esposa. Pues total. ¿Sí me explico? Y es este sistema de valores que te dice que vales porque tienes, que te dice que no, pues es que tú ahora ya no se usa el que el hombre sea caballeroso. Ahora la mujer es la de la iniciativa. No, pues ahora el mundo te dice, no, pues entre más tengas, más macho te ves. ¿Sí me explico? Y Jesús está diciendo, yo no ruego por el mundo, por el sistema de valores, porque ellos no son del mundo. Y Jesús va a hacer una gran distinción entre los que son sus discípulos y aquellos que se dejan llevar por el sistema de valores de este mundo. La pregunta sería, ¿a quién te pareces más? ¿A lo que el sistema de valores te dice que tienes que ser? ¿O a lo que un discípulo de Cristo es? Porque sigue diciendo el versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Te das cuenta cómo Jesús hace tanto énfasis en esto? No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego por los del mundo porque ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Una y otra vez. Versículo 16, lo vuelve a decir, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué es lo que Jesús, en segundo lugar, le pide a su Padre antes de ir a la cruz? Padre, guarda a mis discípulos, porque el mundo los aborrece, porque el mundo aborrece a los discípulos de Jesús. ¿Por qué el mundo aborrece a los discípulos de Jesús? Ahora, me encanta que esta palabra aborrecer no es como que sí nos aborrecen. Por ahí estaba platicando con mi hermano que de repente hay problemas con vecinos, ¿verdad? Siempre hay problemas con los vecinos. Y pero esta palabra aborrecer no solamente es, pues es que en mi escuela dije que soy cristiano y me sacan la lengua. Ya no me juntan, como dicen allá en Querétaro, ya no me juntan para jugar. No, ya no me invitan a las fiestas desde que dije que soy cristiano. Se burlan de mí, me dicen en el aleluyo. Me dicen mira, ahí va el cristiano. Ahí va el amén. Pero ¿sabes qué? Esta palabra aborrecer se traduce como odiar, detestar, perseguir. Es una guerra franca contra los discípulos de Cristo. ¿Te das cuenta? Como no solo no es como me caen gordos, sino que el mundo, este sistema de valores, ojo, una vez más, no es la gente, sino este sistema de valores tiene el propósito de perseguirnos y hacer guerra contra nosotros, porque nos detesta, porque nos odia. Si tú quieres seguir los preceptos, la voluntad de Dios que está escrita en la Biblia, ¿sabes qué? Automáticamente no vas a poder seguir lo que este mundo te dice. No puedes estar en medio. No es como, diría un hermano, ya ni pecar me sabe. Porque antes de Cristo pues era lo que hacía y ahora ya ni me gusta. Y de repente, si quieres llevar una doble vida, quieres estar bien con el mundo y quieres estar bien con Dios, ¿sabes qué? No vas a poder estar a gusto. Y diría la Escritura que Dios a los tibios los aborrece, ¿verdad? Le abomina. Él vomitará de su boca a todo aquel que es tibio, porque no es ni frío ni caliente.
Lo que este mundo maquina simplemente tiene el propósito de desviarnos de seguir a Jesús. La forma de vestir, la forma de gastar, la forma de comer, la forma de no comer, lo que debes buscar, lo que debes anhelar. El mundo quiere desviarnos de lo que Cristo quiere para nosotros. Y si esta es una realidad, entonces, ¿dónde estás tú? Si no hay un gran contraste entre tú y el mundo, entonces tienes que preguntarte, ¿de qué lado quieres estar? Yo no te estoy diciendo, ¿sabes qué? Diría Romanos de una manera mejor: no nos conformemos a este mundo, no tomemos la forma de este mundo, sino que seamos ¿qué? Transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, y así podemos conocer la buena voluntad de Dios, diría Romanos capítulo 12. ¿Sí me explico? No nos conformemos. No quiere decir que no, yo ya voy en la calle, ya no le voy a hablar. ¿Eres cristiano? No, entonces no te hablo. No, o sea, Jesús dijo, va a decir más adelante, no los quites del mundo, sino que, ya lo dijeron, guárdalos del mal. Nosotros somos la luz de este mundo, ¿no es así? Nosotros somos la sal, y si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve la sal si no es salada? No sirve de nada más que para echarse al suelo, ¿no es así? Nosotros somos la sal de este mundo. Una luz no se pone debajo de la cama, no se tapa, ¿verdad? Sino que se pone en lo alto para que alumbre. Eso es lo que tú y yo somos como discípulos de Cristo. Y por eso Jesús le dice a su Padre, guárdalos de este mundo, que no se conformen a este mundo, porque el mundo los va a querer desviar de seguirme. ¿Sabes qué? La mayoría de los discípulos pudieron cumplir su ministerio y fueron fieles y creyeron en Jesús hasta la muerte. Hay historias, el libro de los mártires de Fox te cuenta historias de cristianos que no negaron su fe. Y a lo mejor tú no estás padeciendo o no eres perseguido como en otros lugares. El día de hoy puedes venir libremente, puede haber un edificio con un letrero allá afuera, puede haber un audio, puede haber luces, podemos tener tantas cosas como cristianos, pero ¿sabes qué? Hay lugares donde no se puede hacer eso. Hay lugares donde tienen que reunirse escondidas. Hay lugares donde y tú puedes ver lo que está pasando en países musulmanes, cómo están matando a los cristianos, cómo marcan las puertas de sus casas para asesinarlos, para acabar con ellos. ¿Qué pasaría si el día de hoy entrara un grupo de encapuchados con rifles, cerraran la puerta y dijeran, ok, vamos a ir preguntando uno por uno, y el que no niegue que cree en Jesús, le vamos a dar un disparo? ¿Qué pasaría? ¿Darías un grito de júbilo? Dices, ay Dios, Señor, no me pruebes así todavía. Pero ¿sabes qué? Dice Santiago 4:4, no vayas para allá, te lo voy a leer. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Una vez más, no de la gente, sino si tú quieres llevar tu vida así como este mundo te dice que debes hacerlo, va a llegar un momento en el que vas a estar en contra de Dios. En nuestro país está a punto de legalizarse, bueno, ya en varios estados es legal que se casen personas del mismo sexo, ¿verdad? Pero de hecho se está proponiendo que si un ministro de cualquier religión se opone a casar a dos personas del mismo sexo, o si ese ministro abiertamente habla en contra de la homosexualidad, entonces ese ministro va a ir a la cárcel. Y eso está por pasar en las siguientes elecciones. Muchos partidos están tratando de ganar votos de los cristianos diciendo que van a ir en contra de eso, pero ¿sabes qué? Este mundo va en contra de Dios. Y en Estados Unidos hay muchos hermanos pastores en la cárcel porque fueron fieles y porque quisieron obedecer a Dios. Va a llegar un momento en que vas a ir en contra de Dios si tú quieres ir a favor de lo que este mundo te dice que hagas. Versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego, hasta ahí, pero en versículo 19. Para finalizar, ¿qué es lo primero que pide Jesús en Juan capítulo 17? Señor, glorifícame para que tú seas glorificado. Y el fruto de esto es que los que te conozcan tengan ¿qué? Vida eterna. Número 2, pide por sus discípulos. Y está hablando de unidad, pero está hablando de: Padre, guárdalos del mal, guárdalos del peligro, guárdalos de que se desvíen de seguirme, que este mundo no los engañe. Y por último, dice el versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La manera en la que somos santificados es a través de ¿qué? De la palabra de Dios. Tú puedes decir: híjole, es que ya llevo como 6 meses viniendo a la iglesia y como que sigo igual de pecador. Nomás no puedo, ya le voy a decir al pastor: ¿sabe qué? Enciérreme aquí en la iglesia, porque nada más en la iglesia soy cristiano. Pero ¿sabes qué? Así hicieron muchos hombres en el pasado. Y créeme que hubo hombres que se encerraron en monasterios, hasta cambiaron su vestimenta para que les picara y pudieran afligir su carne. Y allá adentro, aunque estaban separados del mundo, se cometieron peores cosas. Porque el problema no solamente está afuera, sino ¿dónde? Dentro, en nuestro corazón, nuestra naturaleza pecaminosa que se va a rebelar contra Dios. Pero ¿cuál es la manera en la que tú y yo podemos ser santificados? En esta santificación progresiva, cuando Jesús murió en la cruz, nos declaró justos, nos declaró santos cuando tú crees en Él. Sin embargo, día a día estamos siendo transformados, ¿no es así? Hay cosas, tú te ves al espejo y no puedes decir que ya la obra fue terminada, pero dice la Escritura que vamos de gloria en gloria, ¿no es así? Que el Señor sigue haciendo una obra en nosotros. ¿Y sabes cómo se va a hacer esa obra? A medida que tú te entregas a su palabra, que tú te entregas a Jesús, que tú le quieres conocer, que tú escuchas su palabra, que tú memorizas su palabra, pero sobre todo que atesoras y guardas su palabra. Es que la niña se asustó por lo del mundo, por eso estaba llorando. El llamado de Jesús es: ¿cómo vamos a ser santificados? Si te has preguntado: es que nomás como que no maduro y quisiera ser más cristiano, ¿alguna vez te has preguntado eso? Aquí está la clave, aquí está la respuesta a tu pregunta. La palabra de Dios es lo que te va a santificar. La palabra santificar es apartarte para Él. No se trata de que seas un súper cristiano, no se trata de que memorices completamente la Escritura, se trata de que te apartes para Dios, que le conozcas a través de su palabra, que atesores sus mandamientos, que atesores sus promesas, que confíes en su palabra, que busques a Dios una vez más, no solo cuando nos reunimos, sino día a día, que tengas un tiempo con Dios y que le conozcas. Dice la Escritura: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Guardando tu palabra. Con guardar tu palabra, Señor. Por último, y con esto terminamos, no solamente pide ser glorificado, no solamente pide que sus discípulos sean guardados del mal y que sean santificados con la palabra, sino que dice el versículo 20: mas no ruego solamente por estos, sino por ¿quiénes? También por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Por esta razón que te decía que es mi porción favorita de la Biblia, porque este pasaje literalmente habla y específicamente habla de nosotros. Podrías poner tu nombre en estos versículos, puedes decir que la Biblia habla específicamente de ti, podrías leer: mas no ruego solamente por estos, sino también por Chuy, que va a creer en mí por la palabra de ellos, y ponle ahí tu nombre. Jesús diciendo: no solamente ruego por mis discípulos, no solamente ruego por estos 12, Señor, no solamente ruego por todos aquellos que me siguieron en esta época, en este año, ruego por todos aquellos en el 2015, Emanuel, allá en el Distrito Federal, todavía es el DF, ¿verdad? Sí. Ruego por cada uno de ellos que creyeron por la palabra de estos discípulos.
Jesús está pidiendo por ti y por mí. Juan 17:20 habla específicamente de ti y de mí y de todos aquellos que han creído en Jesús. Versículo 21, ¿qué es lo que pide? Para que todos sean como uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Lo que Jesús pidió por ti y por mí y para la iglesia aquí en Emmanuel, ¿sabes qué es? Que seamos ¿qué? Uno, así como Jesús y el Padre son uno. ¿Tú crees que Jesús y el Padre se pelean? ¿Tú crees que cuando de repente llega el Padre, Jesús de repente lo ve y dice, ay, ya llegó el Padre? Uy. ¿Tú crees que pasa eso en el cielo? ¿Tú crees que hay celos entre el Padre y el Hijo? ¿Tú crees que hay competencia de, no, mira, a mí me adoran más los ángeles que a ti? Jesús está diciendo, Padre, yo te ruego por esa iglesia en el Distrito Federal, en México, que pueda ser uno, así como tú y yo somos uno. Ahora, hay una gran diferencia entre unidad y uniformidad, ¿no es así? No quiere decir, no, pues desde la siguiente reunión, como Jesús dijo, entonces vamos a vestirnos todos iguales, todos nos cortamos el cabello igual, para ser uno, ¿verdad? No está hablando de que seamos iguales. Aquí hay chaparritos, altos, bajitos, algunos les van a la América y estamos orando por ellos, otros le van a las Chivas. No, es cierto. ¿Sí me explico? No quiere decir que todos vamos a ser iguales. Yo voy a Querétaro y me dicen, uy, es que hablas cantadito y que no sé qué, y que tranza carranza y como quieras quiero, y Simón el que le negó. Y somos tan distintos. Dios me permitió crecer en una iglesia donde estaba un ex rapero, ¿verdad? De Control Machete. De repente tener un amigo boliviano, ¿verdad? Tener un amigo que viene de Estados Unidos, que era ranchero por allá. Tener otro amigo, ¿recuerdan a Raulito? Chaparrito, así chiquito. Lalo, todos distintos, ¿me explico? Pero teníamos algo en común y algo que nos permitía estar en unidad: Jesús, Cristo. Es depender de Él, confiar en Él, esperar en Él, predicar su nombre, tener una esperanza, tener vida eterna en Cristo Jesús. Eso nos une. El día de hoy tú y yo somos familia en Cristo. Güeritos, chaparritos, morenitos, altos, América, Chivas. Imagínate, yo le voy al Atlante. Pero somos familia en Cristo. No, que yo no como picante. Uy, tú no sabes lo que es bueno. Y así, pero somos familia en Cristo. Vamos a pasar una eternidad en la presencia de nuestro Dios. En un lugar donde no hay lágrimas, donde no hay dolor, donde no hay muerte, donde no vamos a estar preocupados por la quincena, ni mucho menos por una enfermedad, por la que sea, por donde no vamos a estar preocupados por la delincuencia, donde no hay necesidad de sol ni luna, porque Dios alumbra todo el lugar, en un lugar increíble. Ahí es donde vamos a estar tú y yo con la boca abierta, asombrados de su hermosura, en un lugar completamente divertido, glorioso y eterno, no como el mundo te lo pinta. Ay, qué aburrido el cielo, en una nube con un arpa. Eso no es real. Es en un lugar donde vamos a ver colores que jamás hemos visto, donde vamos a probar sabores que jamás hemos probado, donde no va a haber oportunidad de aburrirse, ni de llorar, ni de entristecerse, porque no hay mejor lugar que estar en la presencia del Dios eterno. Y eso es lo que nos espera a ti y a mí. Uy, pero esos cristianos son bien mentirosos. Ay, es que yo no voy a la iglesia porque está llena de hipócritas, diría Iber Cruz. Sí, tienes razón, pero pásale, todavía hay lugares para otro más.
Sí, eso es la iglesia, es un hospital de pecadores, ¿no es así? Eso es lo que somos. Y diría a un amigo, si estás buscando la iglesia perfecta, no creo que la encuentres, pero si la encuentras, no vayas porque la vas a echar a perder. ¿Sabes qué? Dios está haciendo una obra en nosotros. Yo siempre les digo allá a los de Morelia, ¿sabes qué? Somos una obra. Yo que constantemente estoy en la carretera y de repente veo, disculpe las molestias, obra en construcción o algo así dice, ¿verdad? Y la verdad es que sí, dices, ay, otra vez están construyendo. Y la verdad es que el cristiano es así. Deberíamos de tener un letrero, obra en construcción, ¿verdad? Disculpe las molestias. Pero ¿sabes qué? Somos familia en Cristo. Y no solamente nos puede unir la sangre que nos une como con nuestra familia, nos une la sangre de Jesucristo. Y eso es glorioso. Eso tenemos en común, nada más y nada menos que la sangre del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que pide entonces Jesús para nosotros? Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén ¿dónde? Conmigo. ¿Recuerdas de quién habla Juan capítulo 17 versículo 20? ¿Recuerdas de quién habla? De nosotros, que podríamos poner ahí nuestro nombre, ¿verdad? Yo recuerdo que cuando era niño, si tú, casi no me pasaba, pero si tú tenías un juguete nuevo, no sé, querías presumirle algo a tus amigos, ¿qué le decías a tu mamá? Mamá, ¿me dejas invitarlos a dónde? ¿Me dejas invitarlos a la casa? Quiero que vean mis juguetes, quiero que vean mi Xbox. ¿Sí me explico? Es cuando tú quieres que tus amigos, quieres mostrarles algo, quieres, vamos a invitarlos a comer, quiero atenderlos, los invitas a tu casa, ¿no es así? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Padre, aquellos que me has dado, podemos decir que Jesús está pidiéndole a su papá invitarnos a su casa. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 4. Y seguramente estás pensando, pero ya habías dicho que ibas a terminar, Chuy. Y yo siempre les digo, cuando me escuchen decir eso es que todavía falta como 2 horas más o menos. No es cierto, ya vamos a terminar. Dice Efesios 4, versículo 1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno, Efesios 4, 1, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia, los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Qué es lo que nos une? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Eso es lo que nos une, nada más y nada menos que un tema eterno y glorioso. Tenemos todo en común, el mismo rumbo, la misma esperanza, las mismas metas, el mismo amor, el mismo deseo de ver a Jesús, el mismo deseo de estar con Jesús, el mismo deseo de vivir para Jesús. Somos familia, como te decía. ¿Por qué entonces vivimos compitiendo, juzgándonos, lastimándonos, separados? Además yo le digo siempre a la gente, ¿sabes qué? Te conviene estar en paz con tu hermano. Y puedes voltearlo a ver. Voltea a ver al que está al lado tuyo. Te conviene estar en paz con tu hermano. Porque velo bien, vas a estar el resto de la eternidad con él. Hay muchos así de, Señor, transfórmalo.
pero vamos a estar el resto de la eternidad juntos. Y Jesús, esto fue lo último que pidió al Padre. Y con esto voy a terminar. Jesús pidió ser glorificado porque el fruto de ser glorificado en la cruz iba a ser la salvación de todo pecador que cree en Él. Jesús pide que sus discípulos sean guardados del mal porque no son de este mundo, porque el mundo les aborrece, ¿verdad? Pero los discípulos son santificados, apartados para Dios a través de ¿qué? De su palabra. Y por último, no solamente por ellos, sino por todos aquellos que hemos creído el evangelio que predicaron estos hombres. Nosotros, el día de hoy, en este lugar, Jesús nos pide que seamos uno en unidad, que nos amemos, que ya que tenemos todo en común, ya que tenemos una eternidad en común, que recordemos, ¿sabes qué? Nos espera un lugar. Como resumen, a mí me gusta resumir Juan 17 de esta manera. Jesús le dice a su Padre: Padre, ya voy para allá, pero voy acompañado, no voy solo. Y me encanta que allá va a haber multitudes que fueron invitados a la casa de Dios. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no hubiera lugar para ustedes, no los hubiera invitado, pero en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Lo que nos toca hacer a ti y a mí mientras esto glorioso sucede es tener todo en común. Nos une la sangre de Cristo. A lo mejor puedes decir: es que no me gusta la música, o no me gusta la enseñanza, o no me gusta, le hubieran puesto en vez de azul, le hubieran puesto amarillo porque le voy a la América. No sé, o sea, podrías decir tantos: no, es que yo tengo mejores ideas. Pero ¿sabes qué? El que nos une es Jesucristo. Y por encima de nuestros deseos y de nuestras elecciones, ¿sabes qué? Me encanta que Jesús en la cruz no abrió su boca por obedecer al Padre. Dios nos está llamando a la unidad porque nos espera una eternidad a su lado. Jesús nos invitó a su casa. Vamos a tomar un tiempo para orar. ¿Por qué no te pones a cuentas con Dios? Y quisiera terminar con el dueño de la guitarra fue el que más se asustó. Quisiera que cerráramos nuestros ojos. Y ya que nos espera una eternidad con nuestro Dios, pudieras ponerte a cuentas con Él. No sé si a lo mejor estás pasando por algún problema, enfermedad, dificultad. Si una y otra vez eres tentado y estás cansado de caer. Juan 17 nos muestra que a Jesús también le interesaba esto, que tú vivas para Él, que tú vivas apartado para Él. Si tú has olvidado su palabra, ponte a cuentas con Él y regresa a ese momento de comunión que tenías con Él. Si tú has descuidado la oración,
Él te sigue esperando y Él sigue escuchándote. Vuelve a Él, vuélvete a Él. Si tú estás padeciendo, por el nombre de Jesús, si tú estás padeciendo al ser tentado por este mundo, Jesús también rogó por nosotros para que seamos librados del mal. Si el día de hoy formas parte de la iglesia de Cristo, siéntete en familia en este lugar. Somos hijos de Dios porque hemos creído en el sacrificio de Jesús. Nos une el sacrificio de Cristo. Ahí en tu lugar dile: Señor, perdóname porque he querido llevar mi vida a mi manera, Dios, y he olvidado que soy tu discípulo. Señor, perdóname porque he olvidado que esta es mi familia, Dios. Señor, gracias porque pediste que podamos estar una eternidad a tu lado. Mientras está este himno, puedes ponerte a cuentas con Dios ahí en tu lugar. Y este himno era el himno que usaban muchos de nuestros hermanos antes para cantar aquello que tenían en común, y era la gracia del Señor, la sublime gracia de nuestro Dios. Después de que te hayas puesto a cuentas con Dios, puedes ponerte de pie y vamos a cantarlo juntos. Sublime gracia del Señor, que a mí, pecador, salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso, oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. De mis cadenas libre soy, de mis cadenas libre soy. Mi Salvador, mi Salvador rescató. Su amor sin fin, su amor sin fin me perdonó, me perdonó. Sublime gracia me encontró. En los peligros, en los peligros y aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz y me
guiará feliz. De mis cadenas libre soy, de mis cadenas libre soy. Mi Salvador, mi Salvador me rescató. Su amor sin fin me perdonó, me perdonó. Sublime gracia me encontró. Tú nos encontraste, Dios. Tú nos salvaste, Señor. Cuando estábamos tan lejos, Jesús, éramos extraños, Dios. Éramos tus enemigos. Y el día de hoy somos una familia que puede llamarte Padre, Dios. Y cuando en Sión por siglos mil brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre así su amor que me salvó. Y pasan los años, Señor, y seguimos siendo tu iglesia, esta familia que te espera, que sigue recordando que tu sublime gracia, Dios, nos transformó, nos salvó, nos perdonó, y por el resto de la eternidad nos permitirá estar como una familia en tu hogar, Señor, en tu casa, admirando tu hermosura, Dios. A ti toda la gloria y la honra por siempre. Y tu iglesia, como dice al final de la Biblia, tu iglesia dice: amén, Señor, ven pronto. Amén, Señor. A ti toda la gloria y la honra por siempre, Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar.